Después de 7 días de silencio absoluto, donde solo el viento hablaba entre las ruinas y el polvo cubría los cuerpos y las almas, una voz se levanta. Es Elifaz, el temanita, el anciano, el sabio, el que se consideraba conocedor de los caminos de Dios. Mira a Job, su amigo, el hombre que alguna vez fue la esperanza de los débiles, el que enseñaba a otros a mantenerse firmes, el que hablaba con sabiduría y levantaba al caído. Pero ahora Job está en el suelo, con la mirada vacía, con el cuerpo cubierto de llagas y el alma hecha pedazos. Elifaz rompe el silencio con palabras que parecen suaves, pero que esconden juicio. Dice: si intentamos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Y así comienza su discurso, lleno de verdades a medias, de lógica humana, de teología sin lágrimas. Él dice: tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles, enderezabas al que tropezaba, pero ahora que el mal vino sobre ti, te desalientas. Su tono es el de un hombre que cree entender la justicia de Dios, pero no ha sentido el peso del abandono, no ha escuchado el silencio divino en la noche del alma. Habla como quien observa desde lejos, sin comprender el fuego por el que pasa su amigo. ¿Acaso pereció el inocente? ¿Dónde han sido destruidos los rectos?, pregunta Elifaz, insinuando que quizás Job no sea tan inocente como cree, que quizás su dolor sea consecuencia, no prueba, que tal vez Dios lo está corrigiendo, no probando. Pero Job no responde. Lo escucha en silencio, con los ojos hundidos en un vacío que solo el que sufre puede entender. Las palabras de Elifaz caen como piedras sobre un corazón ya quebrado, porque cuando el alma está herida, lo que menos necesita son explicaciones. Elifaz no lo sabe, pero su voz se convierte en una sombra más dentro del sufrimiento de Job. Él cree estar defendiendo a Dios, pero en realidad está hiriendo al inocente. Habla de justicia, pero olvida la compasión. Habla de fe, pero no conoce el dolor. En su intento de entender lo divino, pierde la humanidad. Job representa al que sufre, al que no entiende, al que llora en silencio, mientras los demás juzgan desde lejos. Y Elifaz representa a aquellos que, frente al misterio del sufrimiento, se refugian en frases aprendidas, en verdades que nos sanan, en palabras vacías que suenan piadosas, pero carecen de amor. Elifaz dice que Dios castiga al hombre para enseñarlo, que las heridas del Todopoderoso son también su cura, que la disciplina es señal de favor. Pero no entiende que no todo dolor viene del pecado, que no toda lágrima nace de culpa. Hay dolores que son misterios, pruebas donde el cielo calla no por ira, sino por propósito. Job lo sabe en lo más profundo, aunque no pueda explicarlo. Sabe que algo más grande está ocurriendo, aunque todo a su alrededor grite lo contrario. Y mientras Elifaz habla, Dios permanece en silencio. No lo interrumpe, no se manifiesta, no explica. Solo observa, porque hay momentos en los que el cielo deja que los hombres hablen, para que se escuche la diferencia entre la religión y la fe, entre el juicio y la compasión, entre el discurso y el amor verdadero. Job no responde aún. Deja que las palabras pasen como viento entre los escombros, porque a veces el silencio del justo dice más que 1000 sermones. Elifaz termina su discurso diciendo: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aunque sus palabras parecen sabias, encierran el error de quienes creen que todo sufrimiento tiene explicación. No sabe que el dolor de Job no es castigo, sino revelación. No sabe que en ese silencio, en esa ruina, Dios está escribiendo una historia que el hombre no puede comprender todavía, y mientras el fuego de la prueba sigue ardiendo, el cielo calla, pero el propósito avanza. Esa noche, mientras el silencio cubría la tierra como un manto espeso y las brasas del fuego se apagaban lentamente, Elifaz permanecía despierto. Sus pensamientos no lo dejaban en paz. Veía a Job, su amigo, devastado, irreconocible, un hombre convertido en sombra, y dentro de él algo se agitaba entre la compasión y la duda. El aire estaba inmóvil, pero sentía una presencia. No era el viento, ni un ruido, ni siquiera un sueño. Era algo más, una sensación antigua, sagrada, temible. Elifaz respiró hondo, cerró los ojos, y entonces todo cambió.
Dice la Escritura: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto que hizo estremecer todos mis huesos. Job 4, 13, 14. La noche se quebró en su mente. La oscuridad se volvió viva, respirante. El miedo no venía de afuera, sino desde lo más profundo de su alma. Era como si lo invisible se acercara con pasos que no dejaban huellas. La temperatura descendió, su cuerpo se heló, sus manos temblaron. Una sombra pasó frente a sus ojos, tan rápida como un suspiro, tan fría como la muerte. Un espíritu se detuvo delante de mí, dijo. No conocí su rostro, solo un silencio, y luego una voz. Era una voz que no sonaba humana. No era alta ni baja, no venía de un lugar, sino de todas partes. Era la voz del misterio, de lo incomprensible. Y la voz le preguntó: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que su Hacedor? Job 4:17. La pregunta retumbó como un trueno en su mente. Todo su cuerpo se estremeció. La voz seguía, más profunda, más penetrante, llena de una autoridad que lo doblaba por dentro. He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que serán quebrantados por la polilla. Job 4:18, 19. En esa visión, Elifaz sintió el peso de la insignificancia humana. Vio el polvo, las ruinas, los cuerpos que nacen y mueren sin dejar huella. Vio que la carne se deshace, que la gloria del hombre es un soplo que el viento dispersa. Vio que incluso los ángeles, los seres más altos, pueden fallar ante el Creador. Y en su corazón una conclusión empezó a formarse. Si ni los ángeles son puros, ¿cómo podría Job, un simple hombre, considerarse justo ante Dios? La voz siguió hablándole del destino de los mortales, de cómo viven un día y mueren al siguiente, de cómo su sabiduría es consumida sin aviso. Entre la mañana y la tarde son destruidos, perecen para siempre, sin haber sido tenidos en cuenta. Job 4:20. Elifaz sintió que su alma se rompía. Estaba convencido de que había oído una revelación divina, un mensaje del cielo que confirmaba lo que él ya creía, que el hombre sufre porque ha fallado, que el dolor es el resultado del pecado, que la justicia de Dios nunca se equivoca. Pero no se dio cuenta de que aquella visión, aunque impresionante, no traía consuelo, sino condena. No traía luz, sino una sombra más densa. No era una palabra de esperanza, sino un eco del miedo, y ese miedo se disfrazó de sabiduría. Elifaz creyó haber comprendido el misterio del sufrimiento, pero en realidad solo lo encerró dentro de su lógica humana. Para él, Job no podía ser inocente, porque su dolor era demasiado grande. Pensó que lo justo no sufre, que lo recto prospera, que Dios castiga a los impíos y bendice a los fieles. Pero había algo que no entendía, que la fe más pura no se mide por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir creyendo en medio de él. Mientras hablaba, su rostro reflejaba la fascinación y el terror. Sus ojos miraban lejos, como si todavía viera aquella sombra en el aire. Su voz temblaba, convencida de que Dios le había hablado, pero en el fondo era solo el eco de su propio temor a perder el control de lo que no comprendía. Job lo miraba en silencio. Su cuerpo dolía, su piel ardía, pero sus ojos seguían firmes. Escuchó la historia de Elifaz sin moverse, como quien ya ha estado en lugares más oscuros que cualquier visión. Porque Job conocía algo que Elifaz aún no había descubierto, que no toda voz que habla en la noche es voz de Dios, y que a veces el verdadero mensaje divino no se oye en los truenos, sino en el silencio. Elifaz confundió el miedo con la revelación. No entendió que la voz que lo visitó quizás no vino para traer verdad, sino para mostrarle su propia ignorancia. Pero él salió de esa experiencia creyendo que poseía la respuesta al misterio de Job. Creyó que Dios le había revelado que los hombres sufren porque son débiles, impuros, indignos. Creyó tener la clave del dolor, cuando en realidad solo había tocado su superficie. Al amanecer, el fuego del campamento se reavivó. Los amigos despertaron. Job seguía sentado entre las cenizas, su mirada perdida en el horizonte.
Elifaz se acercó, aún con la voz temblorosa, y le habló de su visión, con tono solemne, como quien trae una palabra celestial. Pero Job, que había mirado a la muerte cara a cara, sabía que hay verdades que solo el dolor revela. Sabía que los misterios de Dios no caben en los sueños del hombre. Y mientras Elifaz hablaba de espíritus, de justicia y de pureza, Job sentía que algo mucho más grande se movía detrás de todo, algo que ni el más sabio podía comprender. Y en ese momento, entre la niebla del amanecer, una cosa quedó clara. El verdadero conflicto no era entre Job y su dolor, sino entre el hombre y su necesidad de explicar lo que solo puede aceptarse con fe. El cielo seguía en silencio, pero en ese silencio, Dios seguía observando, tejiendo un propósito que ningún sueño podía revelar. Job levantó la cabeza. Su cuerpo dolía, su piel ardía bajo las heridas, pero su espíritu todavía respiraba. Había escuchado las palabras de Elifaz sin interrumpir. Había soportado el juicio disfrazado de consejo, el consuelo cubierto de sospecha. Y ahora, desde lo más profundo de su miseria, su voz rompió el aire como un trueno apagado. No era una voz de ira, era una voz de alma rota. Dijo: «He oído muchas palabras como estas. Consoladores molestos sois todos». Job 16:2. Su tono no era de desprecio, sino de cansancio. Cansancio de las palabras vacías, de los discursos que no comprenden, de las explicaciones que no sanan. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder así?, preguntó con el peso del que ya no espera comprensión. Job miró a su amigo, aquel que había venido a consolarlo, y terminó juzgándolo. «Si vosotros estuvierais en mi lugar», dijo, «yo también podría hablar como vosotros. Yo podría hilvanar palabras contra vosotros y mover mi cabeza con suficiencia. Pero yo os fortalecería con mi boca, y la consolación de mis labios aplacaría vuestro dolor». Job 16:4-5. En esas palabras, Job muestra algo que Elifaz no entiende, que la verdadera fe no se defiende con argumentos, sino con compasión, que el amor es más sabio que la teología. Job no quiere oír más teorías, no busca razones, no pide respuestas, quiere a Dios, quiere entender por qué el cielo calla, quiere saber por qué su vida, una vez bendita, se ha convertido en ruina. Levanta los ojos al cielo y grita: «¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿Hasta cuándo no me dejarás siquiera tragar mi saliva?». Job 7:19. Job no está blasfemando, está suplicando. Está diciendo lo que todos callan cuando sufren: «Dios, ¿por qué me miras como enemigo? ¿Por qué me pruebas si sabes que no puedo resistir más?». Hay en sus palabras una mezcla de fe y de desesperación, de amor y de queja. Job no ha perdido su fe. Está luchando para conservarla en medio del dolor. Su fe no es la de los templos, ni la de los que nunca han sufrido. Es la fe desnuda, la que se aferra a un Dios que no responde. «Mis días son más veloces que una lanzadera del tejedor, y se acaban sin esperanza». Job 7:6. Su voz tiembla, habla de la muerte como descanso, del polvo como refugio, del silencio como alivio, no porque haya perdido la fe, sino porque siente que la fe no lo ha librado del sufrimiento. Y aún así, no maldice a Dios, no se rebela, solo pregunta, solo llora, solo habla desde la herida. Job no quiere tener razón, quiere encontrar sentido, pero las palabras de Elifaz no lo ayudan, porque lo acusan. Le dicen que su dolor es su culpa, que su llaga es justicia, que su pérdida es corrección. Y Job, con lágrimas que el polvo seca en su rostro, responde con la verdad más humana: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y lo pruebes a cada momento? Job 7:17-18. En su pregunta hay amor, hay asombro, hay desconcierto. Job no entiende por qué el Todopoderoso, el Creador del universo, se fija tanto en un ser tan pequeño solo para llenarlo de pruebas. Pero, a pesar de todo, no deja de hablar con él, no se aleja, no se rinde. Y ese es el milagro. Job no entiende a Dios, pero no lo abandona. No comprende el propósito, pero no rompe la relación. Su cuerpo puede estar destruido, pero su alma sigue tendida hacia el cielo,
esperando una respuesta, una señal, un susurro, y mientras Elifaz lo observa en silencio, tal vez por primera vez siente que sus palabras no bastan, que la visión que tuvo no fue suficiente, que hay algo en Job, algo en ese dolor, que ni la sabiduría ni la religión pueden explicar. Job, entre las cenizas, se convierte en el espejo del alma humana. Frágil, confundida, desesperada, pero todavía creyente. Porque la verdadera fe no es la que entiende, sino la que resiste. Y así, con la voz cansada, los ojos al cielo y el corazón deshecho, Job cierra su respuesta con una declaración que atraviesa los siglos. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Y en esas palabras, todo el cielo se detiene. Porque un hombre, en su ruina, acaba de pronunciar la frase más poderosa que un ser humano puede decir. No sé por qué sufro, no sé qué plan tienes, no sé si saldré vivo de esto, pero aún así, seguiré esperando en ti. El silencio se rompió como un cristal. Después de las palabras de Job, los amigos se miraron entre sí sin saber qué decir. Elifaz había hablado con autoridad, con el peso de quien cree poseer la verdad. Pero ahora, frente a las lágrimas de su amigo, sus argumentos se sentían vacíos, frágiles, inútiles. Sin embargo, el orgullo no los dejó callar, porque los hombres temen más al misterio que al error, y prefieren tener una explicación, aunque sea falsa, antes que aceptar que no la hay. La noche se hizo densa, el fuego temblaba en el suelo. Los rostros de los amigos se endurecieron, en sus ojos se mezclaban la compasión y el juicio. Intentaban comprender a Dios, pero al mismo tiempo querían defenderlo, como si el Creador necesitara abogados humanos. Y así comenzó el gran debate, el conflicto que duraría días y noches, palabras y silencios. Elifaz volvió a hablar, con voz baja pero firme, intentando suavizar lo dicho, pero sin renunciar a su lógica. Decía que el sufrimiento nunca llega sin causa, que Dios es justo y no castiga al inocente. Que si Job está sufriendo, algo debe haber hecho. Recapacita, le dijo. Busca a Dios, pídele perdón, porque Él no rechaza al justo, pero destruye al malvado. En su mente, la ecuación era simple. Dolor significa culpa, prosperidad significa favor, pero la vida, la fe, el alma, no se miden con fórmulas. Job lo sabía. Su corazón ardía, su cuerpo se retorcía de dolor, pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Miró a su amigo con la serenidad del que ha perdido todo y no teme perder más. He buscado a Dios, respondió, y Él no me responde. Clamo, y Él calla, pero no dejaré de clamar, no porque entienda, sino porque creo. Las palabras de Job eran fuego, eran verdad desnuda, sin adornos, sin miedo. Y ese fuego comenzó a inquietar a sus amigos, porque cuando un hombre sufre y sigue creyendo, destruye todas las teologías cómodas. Elifaz apartó la mirada. Sus manos temblaron. Dentro de él, la duda empezó a crecer. ¿Y si Job tenía razón? ¿Y si el justo puede sufrir sin haber pecado? ¿Y si Dios permite el dolor no como castigo, sino como misterio? Pero antes de admitirlo, volvió a endurecer su corazón, porque el orgullo espiritual es más difícil de romper que cualquier piedra. Dios no puede ser injusto, dijo, y si no puede ser injusto, entonces tú debes haber fallado. Job respiró hondo, cerró los ojos, no respondió con ira, sino con tristeza. No todo lo que el hombre no entiende es culpa, dijo, y no todo silencio de Dios es castigo. A veces el cielo calla porque está obrando. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, sagradas. Ninguno de los tres amigos habló después de eso. La noche los envolvió. En el fondo del cielo, una estrella titilaba, solitaria. Y Job, sentado entre las cenizas, sabía que algo estaba cambiando. Que ya no era solo una conversación entre hombres, sino una prueba entre el alma y el eterno. A partir de ese momento, cada palabra se convertiría en batalla, cada pensamiento en herida, porque cuando los hombres intentan explicar el sufrimiento, se enfrentan sin saberlo al misterio mismo de Dios. Los amigos de Job, cegados por la razón, no podían ver lo que estaba ocurriendo, que el dolor de Job era el campo de una guerra invisible, que detrás de cada lágrima, detrás de cada silencio,
Había un propósito que el cielo todavía no había revelado. Y así, mientras la noche avanzaba y las brasas del fuego se apagaban, la historia entraba en un nuevo territorio. Job ya no solo luchaba contra la enfermedad o la pérdida, sino contra las palabras de aquellos que no comprendían su dolor. El hombre herido se enfrentaba ahora a la incomprensión del mundo. Y sin saberlo, cada respuesta, cada palabra, cada lágrima, estaba acercándolo más al momento en que Dios rompería el silencio. Pero todavía no, porque antes de escuchar la voz del cielo, Job tendría que soportar el eco del juicio humano. El fuego se apagó por completo, solo quedaba el resplandor tenue del amanecer. Y en esa luz débil, el justo seguía de pie, cubierto de polvo, rodeado de incomprensión, pero más cerca que nunca de la verdad. Señor, esta noche vengo ante ti como Job, con las manos vacías y el corazón cansado. No tengo respuestas, solo preguntas que pesan como piedras en el alma. Pero aún así, aquí estoy, buscándote en medio del silencio, creyendo aunque no te sienta, confiando aunque no entienda. Padre eterno, cuando todo se derrumba y las voces del mundo me acusan, enséñame a escuchar tu voz en lo profundo del alma. Cuando los amigos no comprenden, cuando el dolor me doblega, cuando mi fe se tambalea, recuérdame que tú sigues siendo Dios, incluso en medio de la oscuridad. Como Job, no quiero maldecir mi vida, sino aprender a encontrar tu propósito en ella. No quiero respuestas vacías, quiero tu presencia. No quiero teorías, quiero tu abrazo. Señor, si es necesario pasar por el fuego, que sea para purificar mi fe, no para destruirla. Dame la fuerza para esperar cuando todo parezca perdido. Dame la humildad para callar cuando no haya explicación. Y dame el valor para seguir creyendo, aun cuando mi corazón grite de dolor. Tú sabes lo que callo. Tú ves lo que nadie ve. Tú entiendes lo que ni yo mismo entiendo. Mira mis lágrimas, Señor, y no como signo de derrota, sino como semillas de esperanza, porque creo que después de la noche vendrá el amanecer, que después del llanto vendrá la risa, que después del silencio oiré tu voz. Bendíceme, Señor, con una fe que resista el desierto, con un amor que no dependa de las circunstancias, y con una esperanza que sobreviva incluso al silencio del cielo. Esta noche, como Job, me rindo ante ti, no porque haya perdido, sino porque he entendido que tú eres mi único refugio. Amén. Esta historia, la de Job, no es solo la historia de un hombre que sufrió, es la historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos sentido el silencio de Dios. Todos hemos mirado al cielo sin respuesta, todos hemos querido entender el porqué de un dolor que no pedimos. Pero Job nos enseña algo que pocos comprenden, que la fe verdadera no es la que sonríe cuando todo va bien, sino la que sigue respirando cuando todo se derrumba. Job no fue un héroe invencible, fue un hombre roto, cansado, herido, pero en su ruina eligió seguir creyendo. Y ese acto, tan simple y tan imposible, cambió todo, porque la fe no siempre se mide en milagros, a veces se mide en lágrimas. No siempre se ve en los triunfos, sino en la resistencia silenciosa del alma que sigue diciendo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si hoy estás viviendo tu propio desierto, si sientes que tus oraciones se pierden en el vacío, recuerda esto: Dios no ha dejado de escucharte. Su silencio no es ausencia, es obra. Él está trabajando en lo que no ves, moldeando en ti una fortaleza que el mundo no puede comprender. A veces, el cielo calla no para castigarte, sino para transformarte. Y cuando llegue el amanecer, porque siempre llega, entenderás que cada lágrima tenía sentido, que cada noche oscura fue necesaria para que tu fe brillara más que el sol. Así que esta noche, no apagues tu esperanza, no renuncies a tu oración, no permitas que el dolor te robe lo que eres, porque aún en medio de la oscuridad, hay una luz que no se apaga, la presencia de Dios. Si esta oración tocó tu corazón, deja un amén en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, que, aunque el cielo parezca callar, Dios sigue obrando.